12.000 becarias y becarios del CONICET. ¿Y Cristina en qué anda? Bueno, Cristina anda en sus peleas, desmintiendo a Clarín, que esta mañana sostenía que efectivamente había habido algún pedido de reunión con la generala jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, que está en la Argentina, y que ésta habría rechazado. Seguridad regional y el mantenimiento de la paz mundial era el eje de la visita, se supone, es el eje de la visita. En ese contexto, Cristina tuitea y dice que hace casi un año, el 26 de abril de 2022, recibí en mi despacho del Senado, foto que todos recuerdan, a la general Laura Richardson y al embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, por pedido de este último, del embajador. Este año ni nosotros hemos solicitado una reunión con la generala Richardson, ni la embajada lo ha hecho con nosotros. Una vez más y como siempre, Clarín miente. Cuando se arrean las banderas de la gestión, algunas otras se tratan de desempolvar. Pero hablando de Laura Richardson, hay mucho ruido en los Estados Unidos, por eso hay una mirada más atenta sobre la Argentina, una laxitud en la consideración en términos económicos sobre el país, etcétera. Porque claro, Lula empieza a jugar su partido, estuvo con Xi Jinping en China, está recibiendo desde ayer al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recibió con Mauro Vieira, que es su canciller. Lavrov está viajando a Venezuela, Cuba y Nicaragua. O sea, miren lo que es el marco del contexto de la visita del canciller, ministro de Relaciones Exteriores ruso, mano derecha de Vladimir Putin. Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Esto generó repercusiones? Sí, claro. Las cuenta Rafa Rodríguez Matus, que está allí efectivamente en los Estados Unidos. Rafa Matus Ruiz, casi te rebautiza. Rafa, perdón, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te puse un Rodríguez, somos tan tradicionales que no sé por qué. Perdón, Rafa. Bueno, no pasa. Así esta introducción generó ruido en Washington, ¿no? Sí, hubo bastante repercusión por la gira que hizo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por China, también estuvo en Abu Dhabi. La declaración en concreto que hizo mucho ruido fue cuando Lula dijo que Estados Unidos tiene que dejar de incentivar la guerra en Ucrania. Lula ha tratado de tener una postura que ellos llaman equidistante entre Estados Unidos, Occidente y Rusia por la guerra en Ucrania, pero sus últimas palabras lo muestran claramente mucho más cerca del eje entre Moscú y Pekín que de la alianza que se ha preocupado tanto por construir el gobierno de Joe Biden en respaldo a Ucrania. Ayer, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, tuvo uno de sus contactos habituales que suele tener con la prensa a través de Zoom y respondió en concreto por las declaraciones de Lula y dijo que eran palabras muy problemáticas, este fue el término que utilizó, y en una declaración bastante fuerte, diría yo, dijo que Lula estaba repitiendo como un loro la propaganda de China y de Rusia. Esto marca obviamente un distanciamiento entre el vínculo de la Casa Blanca con el Plan Alto. Recordemos que Joe Biden buscó fortalecer el vínculo con Brasil, buscó crear una alianza con Lula. Había mucha expectativa acá en Washington con la posibilidad de que Lula en su tercer mandato en Brasil pudiera constituirse como un interlocutor de la Casa Blanca en la región, pero ya desde antes de asumir nuevamente la presidencia de Brasil, Lula había marcado una postura, te diría, lejana a la de Estados Unidos con la guerra en Ucrania. Había dicho que la guerra era tanto responsabilidad de Ucrania como de Rusia, y estas últimas declaraciones lo vuelven a poner, como te decía, mucho más cerca de la postura del Kremlin, que cuenta con China como uno de los principales aliados en la región. Hoy hubo un evento en Washington organizado por la agencia de noticias EFE, donde estuvo Juan González, el principal asesor de Biden para América Latina. Le preguntamos por la relación con Brasil y él dijo que seguían teniendo mucha confianza en la relación con Brasil a pesar de estas diferencias, ¿no? El gobierno de Biden ha intentado por todos los modos posibles de tener las mejores relaciones con los gobiernos democráticos de América Latina, pero claramente esto dificulta, te diría yo, la
la creación de un bloque más sólido, más amplio de Occidente en respaldo a Ucrania. Le adjudican a Biden haber dicho que le molestaba particularmente esto de repetir como loro las propuestas de Putin y Xi Jinping. ¿Eso es exactamente lo que dijo? Porque se salió bastante el libreto diplomático, si fuera así, ¿no? Sí, te diría que, mira, John Kirby es un vocero que cuida mucho sus palabras, mide muchísimo sus palabras, está teniendo un papel mucho más importante desde la invasión de la guerra en Ucrania. Era el vocero del Pentágono, se mudó del Pentágono al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, suele intervenir muy seguido en las ruedas de prensa que se hacen en la Casa Blanca y suele tener estos contactos, como te decía, a través de Zoom con periodistas. Es un funcionario, como te decía, elige muy bien sus palabras, marca muy bien sus palabras, y acá llamó mucho la atención la dureza, ¿no? Él dijo, creemos que es profundamente problemático cómo Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica. Hay que recordar también que Brasil se ha negado a enviar armamento a Ucrania, lo que sería un claro respaldo al gobierno de Volodymyr Zelensky. Y en este caso, siguió diciendo Kirby, Brasil estuvo repitiendo como un loro la propaganda rusa y China sin mirar los hechos en absoluto. La postura del gobierno de Biden y de Europa respecto a Ucrania es muy clara. Ellos ven que Rusia es el agresor, que Putin ordenó la invasión, que lo único que están haciendo es ayudar la defensa de Ucrania. Además, creen, obviamente ha habido votos en la Organización de las Naciones Unidas, marcando que la invasión de Rusia a Ucrania ha violado el derecho internacional. Pero en este tema Lula sí ha, como te digo, tratado de marcar una postura que ellos llaman equidistante, pero que con las últimas declaraciones, cuando vos ves no solamente lo que dijo Kirby, sino también el análisis que hacen quienes siguen muy de cerca la relación entre Estados Unidos y Brasil, claramente pone a Lula mucho más cerca del eje entre Pekín y Moscú. A propósito de eso y por último, y hablando de Ucrania particularmente, hoy sorprende Putin, ya se muestra, efectivamente, a diferencia de lo que ocurrió en su anterior visita, allí en la zona de Gerson, también en la zona de Lugansk, se mostró en la vía pública, se lo dejó fotografiar, hubo imágenes, una recorrida que parece un acto de fortaleza, de una demostración de que pese al pedido internacional de captura, él hace o deshace como quiere. Pero lo cierto es que lo hizo de manera sorpresiva en el día de hoy, estuvo recorriendo estas zonas ocupadas por el ejército ruso, Zelensky visitó tropas en la región del Donbass también, pero hoy se dio el contexto de que Bulgaria ha dicho que planifica prohibir importaciones desde Ucrania en materia agrícola, como ya lo hizo Hungría y también lo hizo Polonia. Empiezan a jugar algunos países limítrofes también algún partido en una guerra que es de desgaste, que nadie sabe cuándo va a concluir y que ya tiene más de 14 meses. ¿Cómo se sigue viendo desde los Estados Unidos? Ya, yo creo que acá hay que marcar dos cosas. Por un lado, está claro que la postura de Washington y de los aliados históricos de Estados Unidos en Europa, en particular Inglaterra, Francia y Alemania, es clara. Ellos van a seguir respaldando al gobierno de Zelensky, van a seguir apuntalando la defensa de Ucrania con armamento. El tema que todavía está por definirse es si Occidente va a enviar aviones caza F-16 a Ucrania o no. Sería como la próxima escalada en esa ayuda constante militar de Estados Unidos y sus socios europeos a Ucrania. Joe Biden ya ha dicho varias veces que esa ayuda está sujeta un poco a la realidad del terreno, ¿no? En cuanto Ucrania necesite reforzar su defensa con aviones caza, es probablemente que Occidente termine por dar ese paso. Ahora, la información que ha surgido de la última filtración de documentos del Pentágono muestra claramente que hay dudas, que hay temores acerca de si Ucrania va a poder resistir la ofensiva de Rusia, que hay dudas acerca de la solidez de la defensa de Ucrania ante la ofensiva de Rusia. Pero te diría que lo que ha marcado las últimas declaraciones de Occidente y sobre todo la postura de la Casa Blanca respecto del conflicto en Ucrania va a continuar. Acá todos avisoran, como vos bien decías, que este va a ser un conflicto bastante largo, ¿no? Un conflicto que todavía tiene un desenlace muy incierto,
pero que seguramente no va a ser un conflicto que se va a terminar. Y hay un tema, ¿no? Lula quiere construir un club de países para negociar la paz, ¿no? Él ha propuesto que Brasil integre este club de países, pero ahí también tenés un punto de conflicto muy nítido. Bien. Estados Unidos, Ucrania, los socios europeos solamente entienden una posibilidad para la negociación de la paz y es una retirada de Rusia. Ese punto te diría que por lo menos lo que ha dicho hasta ahora la Casa Blanca, lo que ha dicho el gobierno de Zelensky, en las declaraciones que hemos visto en foros como el G7, no parece estar hoy por hoy sobre la mesa de negociación. Rafa, un verdadero abrazo y un verdadero placer. Gracias. Bravo, cuídense mucho.